saludo compañeros y licenciada Sandra Tejada. Soy Damaris Tobo de la carrera de Marketing Digital de la Universidad Técnica de Ambato. En este video les voy a presentar y enseñar cómo citar libros en una forma básica, en formato APA séptima edición. Primero voy a continuar con los libros y después vamos a proseguir con los siguientes temas. Los libros son un tipo de recurso usado con frecuencia en el entorno académico. Es importante puntualizar que cuando decimos libros nos referimos tanto a libros impresos como a libros electrónicos. Los elementos básicos de la cita de un libro son autor del libro, año de publicación, título del libro en cursiva y la casa editorial. Como podemos ver, este es un ejemplo en el cual tenemos los elementos básicos de una cita. Y también podemos encontrar libros con editor. Hay libros que contienen aportaciones de múltiples autores. Un editor se encarga de revisar estas aportaciones y organizarlas para dar forma a la obra final. Esto se conoce como un libro editado o libro con editor. Cuando citamos un libro editado, colocamos el nombre de la persona editora al principio de la referencia, donde iría el nombre del autor. En este caso, el nombre del editor se escribe con el apellido primero, seguimos de las iniciales, luego se coloca la abreviatura ED entre paréntesis y si hay más de un editor se coloca la abreviatura EDS, después del último apellido entre paréntesis. Este es un ejemplo en donde podemos constatar la cita de un libro con editor. Cuando se hace referencia a un libro editado cuya creación involucró una junta editora con muchos miembros, se puede colocar el nombre del editor o editora jefe seguido de la frase ETAL. También podemos citar el capítulo de un libro. Para citar un capítulo de un libro hacemos lo siguiente. Se coloca al principio de la cita el nombre del autor del capítulo, se coloca el año de publicación del libro, se escribe el título del capítulo citado, luego del capítulo se coloca la información del libro que contiene el capítulo citado. Después del título del libro se indica entre paréntesis las páginas en las cuales se encuentra el capítulo citado. Se escriben los números precedidos de la abreviatura pp. Por último, se indica la casa editora, el libro impreso o el URL donde se recuperó el recurso, el libro electrónico. Este es un ejemplo en el que podemos ver cómo se debe citar el libro por capítulos. Nota: si la cita no es un capítulo del libro editado, sino un capítulo de un libro con autor, APA recomienda que la referencia se haga al libro entero y que en el texto se indique que el material citado corresponde a un capítulo particular. También podemos encontrar los libros electrónicos, la versión del libro impreso y la versión del libro de origen digital. La versión electrónica del libro impreso, si estamos citando una versión electrónica de un libro impreso que estamos leyendo con lector electrónico, se cita igual que un libro electrónico al igual accedido por el navegador de la computadora. Este es un ejemplo en el que podemos constatar cómo se debe citar la versión electrónica de un libro impreso. La versión electrónica URL en la cual se recuperó el recurso constituye la información del lugar de publicación que incluirá en el caso de un libro impreso. Libro electrónico de origen digital. La referencia sería igual a la de un libro impreso, excepto que se coloca la dirección electrónica en la cual se recuperó el recurso en vez del lugar de publicación. Estos son los pasos básicos para citar un libro o libro impreso, libros con editor o un capítulo de un libro. Vamos a proseguir para ver cómo citamos un artículo científico en formato APA séptima edición. Para citar un artículo de revista científica en una lista de referencias en formato APA séptima edición, incluye los siguientes elementos. Autor del artículo. Se indica el apellido y las iniciales de hasta 20 autores con el apellido precedido por el signo #.
para 21 o más autores. Incluye los primeros 19 nombres seguidos de puntos suspensivos. Y se agrega el nombre del último autor. Año de publicación. Se escribe el año entre paréntesis seguido de un punto. Título del artículo. Solo la primera letra de la primera palabra y los nombres propios se escriben con mayúscula. Título de la revista científica. Indica el título completo y no debe estar abreviado de la publicación periódica en mayúscula. También debe estar en cursiva. Volumen. El número de volumen debe estar en cursiva. Número de emisión. En el caso de las publicaciones enumeradas por emisión, indica el número de ejemplar entre paréntesis. Páginas. Incluye el rango de páginas completo. Es un ejemplo en el que podemos ver cómo se cita un artículo científico. Vamos a proseguir para ver cómo citamos los periódicos en formato APA séptima edición. Las citas de artículos de periódicos son bastante similares a los de artículos de revista. Los elementos básicos son los siguientes. Autor del artículo, apellido primero e iniciales. Fecha de publicación. El elemento de fecha varía según el patrón de publicación del periódico particular. Por ejemplo, si es un diario, se indica el día, el mes y el año. Si es un semanario, se indica la semana cubierta por el recurso utilizado. El título del artículo. Solamente se escriben en mayúscula la primera letra del título, la primera letra del subtítulo y las letras iniciales de nombres propios. Nombre del periódico. Se sigue el patrón de mayúsculas y minúsculas que utiliza la publicación. Se escribe en cursiva itálicas. Número de páginas del artículo. Cuando son páginas continuas, los números se conectan con guión. Cuando son discontinuos, los números se separan con comas. En el caso de artículos en formato electrónico, puede que no haya números de páginas. Si es así, este elemento se obvia. Dirección donde se puede recuperar. Si es un artículo en formato electrónico, se indica el URL. Este es el ejemplo de un artículo impreso. Y este es el ejemplo del artículo electrónico. Muchas gracias por su atención y espero que les haya servido de mucho.